Hola y bienvenidos al programa. ¿Cómo deben equilibrarse las necesidades de seguridad de una gran potencia con la soberanía de las naciones más pequeñas? Vemos que los estados situados en las fronteras de grandes potencias como Rusia y Estados Unidos han visto históricamente violada su soberanía, lo que genera preocupaciones legítimas de seguridad. Sin embargo, también observamos que estos estados vulnerables, si invitan a otra gran potencia para que los proteja, corren el riesgo de convertirse en una amenaza existencial para la gran potencia vecina. Esto es algo que hemos visto desde Cuba hasta Ucrania, provocando, como era de esperar, una respuesta muy enérgica, y en este caso, llevándonos hacia una guerra directa, posiblemente una guerra nuclear, con Rusia. Entonces, ¿cuál es la solución? Para debatirlo, nos acompañan dos de mis académicos favoritos, el profesor John Mearsheimer y el profesor Jeffrey Sachs. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, Glenn. Gracias por reunirnos. A menudo se sugiere que el concepto de una esfera de seguridad podría ser una solución. Así que pensé que una buena manera de empezar sería que ambos, supongo, presentaran sus ideas básicas sobre la esfera de seguridad. Quizá podamos empezar contigo, Jeffrey. Bueno, muchas gracias. Iba a usar la misma frase, dos de mis académicos favoritos, y además iría más allá. Creo que John Mearsheimer es sin duda el experto en política exterior más preciso y visionario de Estados Unidos. Así que cuando escribe o habla, escucho y aprendo todo lo que puedo. Y cuando duda de lo que digo, me preocupo. Así que esta será una discusión muy interesante. John ha acertado en muchísimas cosas, por supuesto sobre Israel y Gaza y también sobre la guerra de Ucrania. Y otra que me lleva a este tema también, que es que en su obra magna, si podemos yo la considero tu obra magna, John, La tragedia de la política de las grandes potencias. Escribiste al principio de aquello, hace casi 25 años, que aunque las relaciones entre Estados Unidos y China eran tranquilas, eso no duraría. Así que esta es otra de tus predicciones que resultó acertada, que a medida que China ascendiera, y lo dijiste con precisión, a medida que China aumentara su poder, el choque entre China y Estados Unidos también sería, no sé si usaste la palabra inevitable, pero dijiste que iba a ocurrir. Y cuando yo lo habría visto como economista ya por el año 2000, habría dicho, ¿por qué? ¿Por qué debería ocurrir? El ascenso de China es algo positivo y beneficiará a Estados Unidos, así que ningún gran problema. Bueno, yo habría predicho mal. Tú sí acertaste. Pero tengo un problema, y es el que me lleva a esta conversación. Tu libro se titula La tragedia de la política de las grandes potencias y predice que lamentablemente vamos a tener enfrentamientos entre las grandes potencias. Y esos enfrentamientos pueden ser mucho más que guerras comerciales. Pueden ser guerras reales. Eso me lleva a una propuesta en la que he estado escribiendo y pensando en los últimos meses. Una esfera de seguridad como una adición útil y una mejora sobre la idea de una esfera de influencia. Mi idea también se basa en tu pensamiento, John, que sostiene que existen hegemonías regionales pero no una hegemonía global. Y también afirmas, creo que con toda razón y de manera muy importante, que no puede haber hegemonías globales. Están demasiado alejadas entre sí para que Estados Unidos derrote a China, o China derrote a Estados Unidos, o cualquiera de las grandes potencias derrote a las demás. Puede que tengamos definiciones ligeramente diferentes sobre qué países cuentan como grandes potencias en este momento, pero yo diría que esto se aplica a las cuatro que considero grandes potencias: Estados Unidos, Rusia, China e India. Creo que no estamos en una situación en la que pueda existir un hegemón global, y mucho menos que alguna de esas cuatro potencias pueda derrotar verdaderamente a las demás. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la tragedia? Para mí, la tragedia es que un conflicto podría escalar hasta la aniquilación mutua.
Veo eso como un muy serio, no algo casual ni una posibilidad remota. Gran parte de mi pensamiento se basa en la realidad de la era nuclear. Si dejamos eso a un lado, creo que mi argumento probablemente pierde fuerza. Aunque incluso con armas convencionales, mucha gente podría morir en una guerra total que sería horrenda. Así que no creo que se trate solo de la cuestión nuclear. Pero para mí, sí es la cuestión nuclear. No quiero una guerra entre Estados Unidos y Rusia, o entre Estados Unidos y China, o entre China e India, o entre cualquier combinación de países en la que una guerra pudiera escalar hasta un conflicto nuclear y conducir a un Armagedón global. Y me tomo muy en serio el reloj del juicio final del Boletín de los Científicos Atómicos. Es una herramienta heurística y un símbolo gráfico, pero cuando indica que estamos a 89 segundos de la medianoche, no lo desestimo como mera retórica vacía. Creo que refleja lo peligroso que es realmente el mundo en este momento. Tú y yo sabemos que una guerra nuclear podría estallar entre India y Pakistán, o entre Israel e Irán. Hay muchas combinaciones posibles por pares que podrían conducir al desastre. Una de las cosas más interesantes del poderoso libro de Annie Jacobsen del año pasado, Guerra Nuclear, un escenario, es que el primer disparo en su historia proviene de Corea del Norte, pero rápidamente se convierte en una guerra nuclear total entre Estados Unidos y Rusia debido a errores. Y los errores, cuando solo tienes unos minutos para sobrevivir, que es la realidad de nuestra era nuclear, son un hecho terrible. Ahora bien, ¿qué hacer al respecto? Mi propuesta básica es que los grandes países, las grandes potencias, deberían mantenerse fuera de los ámbitos de los demás y hacer un esfuerzo especial por no enfrentarse directamente. Y con ese nivel de prudencia, asegurado incluso en forma de tratado de diversas maneras, pero ciertamente a través de la diplomacia, tendríamos la oportunidad de mantener cierta distancia entre nosotros. En términos básicos, realmente no creo que sea una buena idea que Canadá, México, Cuba o cualquier estado del Caribe o Venezuela inviten a China o Rusia a establecer una base militar. Y si lo hicieran, se les recordaría rápidamente que en Estados Unidos tenemos una doctrina, la doctrina Monroe, que se remonta a hace 202 años, según la cual eso está prohibido, y estamos preparados para defenderla, como lo estuvimos cuando estuvimos al borde de una guerra nuclear en la crisis de los misiles de Cuba. Mi planteamiento básico parte de la idea de que lo que es suficiente para Estados Unidos también debería aplicarse a Estados Unidos. Si sentimos eso respecto a nuestro propio vecindario, deberíamos entender que Rusia realmente siente lo mismo respecto al suyo, y China realmente siente lo mismo respecto al suyo. Como tú sabes mejor que nadie, John, no tenemos en cuenta las preocupaciones de Rusia en absoluto, y llevas señalando ese punto al menos desde hace 11 años, desde 2014, y sé que incluso desde mucho antes. Yo empezaría con la regla de oro. Estoy de acuerdo con la doctrina Monroe, con una nota al pie, y creo que debería aplicarse a todos. Así que, cuando digo esfera de seguridad, lo que quiero decir es, mantengámonos fuera de los vecindarios de los demás con nuestras fuerzas militares. Esto es muy importante, porque hay otro término que se usa mucho y se desprecia ampliamente. Tiene una larga trayectoria en los asuntos internacionales. No sé exactamente de cuándo data, probablemente tú podrías decírnoslo. Esfera de influencia. Una esfera de influencia es algo diferente. Dice, mantente fuera de nuestro vecindario porque yo domino México, Estados Unidos y Cuba. No solo deberías mantenerte fuera de ese vecindario, sino que además yo elijo los gobiernos. En realidad, puedo intervenir porque esa es mi esfera de influencia. Eso yo no lo acepto. Creo que debemos distinguir entre una esfera de seguridad donde las grandes potencias se respetan entre sí y no se entrometen en su camino, ni en su cara, ni en su patio trasero, según la metáfora o el símil que se quiera usar.
Pero cuando se trata de cómo actúa una gran potencia en su propio vecindario, creo que los países más pequeños sin es defensa de los países más grandes. Pero también creo que eso es posible en gran medida, no completamente, pero sí en gran medida, basándose en normas, no en la presencia de otra gran potencia en la frontera, lo cual es tan provocador que conduce al tipo de desastre que tenemos en marcha en Ucrania. Ahora bien, en Estados Unidos, en realidad hemos llevado a cabo este experimento bastante bien. Hemos tenido a dos Roosevelt como presidentes. El primer Roosevelt fue un verdadero imperialista, y además orgulloso de serlo, y formuló el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. Si puedo decirlo en lenguaje coloquial y con su permiso, venía a ser: podemos dar una paliza a cualquier país que queramos en el hemisferio occidental, son nuestros. Por supuesto, debíamos hablar con suavidad, pero llevar un gran garrote, como dijo célebremente. Franklin Roosevelt dijo algo. Franklin Roosevelt said something, and by the way, they were sixth cousins, people should know, not. Y por cierto, eran primos sextos. La gente debería saber que no eran hermanos, ni primos hermanos, ni padre e hijo. Eran parientes lejanos, pero en ese sentido estaban realmente unidos. Teddy Roosevelt fue un modelo a seguir para Franklin Roosevelt, quien se convirtió en presidente aproximadamente 33 años después. En su discurso inaugural del 4 de marzo de 1933, Franklin Roosevelt dijo que quería tener una política del buen vecino. Y añadió detalles: no intervendremos en vuestros asuntos internos, no os derrocaremos, no emprenderemos operaciones encubiertas de cambio de régimen. Tu brillante alumna, Lindsay O'Rourke, escribió sobre esto de manera magistral en su libro sobre el cambio de régimen encubierto, donde documentó 64 operaciones encubiertas de cambio de régimen de Estados Unidos entre 1947 y 1989. Roosevelt dijo: no lo haremos. Y no lo hicieron durante la administración de Roosevelt. Creo que ese no es un periodo único en la historia, cuando una potencia claramente dominante ejerció una especie de autocontención por el bien a largo plazo. Otro tema del que quiero que hablemos, y que también tratas en tu magnífico magnum opus, es la llamada paz confuciana o la paz china. Un largo periodo que va aproximadamente desde el inicio de la dinastía Ming en 1368 hasta la llegada de los británicos en la Primera Guerra del Opio en 1839, durante el cual casi no hubo guerras entre China, el claro hegemón de la región, y los países más pequeños, Vietnam, Corea y Japón. Y así, esa fue una política de buena vecindad durante varios cientos de años. Por supuesto, los chinos querían respeto, querían ser reconocidos como los número uno. Así que del mismo modo que hoy en día se intenta agradar a Donald Trump, fueron y se inclinaron ante el emperador. Pero el emperador no les exigió nada. No les impuso condiciones comerciales injustas, no reclamó territorio, no ocupó otros países, no extrajo recursos ni esclavos, ni exigió tierras para asentamientos, ni nada parecido. Un poco de reverencia y respeto hacia el emperador celestial bastaban para mantener la paz durante cientos de años. En resumen, y te devuelvo la palabra, Glenn, quiero que las grandes potencias se mantengan al margen unas de otras. Y quiero que reconozcan que no está bien que Estados Unidos intente establecer una base militar en Ucrania o en Georgia. No está bien intentar armar las zonas periféricas de China. Es peligroso hacerlo. No es necesario hacerlo. En realidad, no protege a los países más pequeños. De hecho, los convierte en estados vasallos de los países más grandes y los hace muy vulnerables a todo tipo de manipulaciones. Y ahora llega Donald Trump y exige todo tipo de tributos reales, no solo agradarle con sonrisas y elogios, sino dinero sobre la mesa. Así que me gustaría que las grandes potencias respetaran mutuamente sus doctrinas Monroe, que respetaran mutuamente sus políticas de buena vecindad y que siguieran adelante con decencia y buena voluntad. Punto final. Final. Final point. A sphere of security is not
Una esfera de seguridad no es una zona económica exclusiva, sino todo lo contrario. Así que Ucrania podría comerciar con Europa. Si Europa fuera un poco diferente de cómo se imagina a sí misma ahora, podría unirse a la Unión Europea. Solo añadiría la nota al pie de que dado que se está militarizando tan rápido, o intentando hacerlo, no sabemos si unirse a la Unión Europea significa realmente unirse a un aparato militar o no. Pero el punto es que no quiero descartar el comercio, no quiero descartar la inversión, no quiero descartar el turismo, no quiero descartar las relaciones normales. Quiero descartar los sistemas de misiles, la infantería, las bases militares y los puntos de amenaza que pueden escalar rápidamente a una guerra con una mecha muy corta, porque geográficamente estás justo frente al otro lado. John? Gracias, Jeff, por esos comentarios. Es un placer estar aquí con dos de mis teóricos de relaciones internacionales favoritos del mundo. He estado esperando este intercambio desde hace bastante tiempo. Siento un enorme respeto por Jeff, y quiero dejarlo muy claro. Además, quiero dejar claro que él y yo coincidimos en todo tipo de cuestiones. Coincidimos casi por completo, si no completamente, en el tema de Israel y Palestina. No tengo constancia de ningún desacuerdo, John. Y coincidimos en el tema de Ucrania y Rusia. Quisiera señalar que creo que ampliar la OTAN hasta incluir a Ucrania fue un error catastrófico. Así que todo lo que diga en mis comentarios posteriores, por favor, ténganlo en cuenta. También coincido plenamente con Jeff en que lo que queremos hacer, especialmente en lo que respecta a China y Rusia, es evitar una guerra entre grandes potencias. Creo que la competencia en materia de seguridad es inevitable, como la mayoría de los espectadores entiende, y como dejaré claro a medida que avancemos. Pero quiero hacer todo lo posible para asegurarme de que esa competencia en seguridad no se convierta en una guerra abierta entre las grandes potencias. Además, antes de entrar en los detalles, quiero decir que Jeff ha inventado en realidad un concepto aquí, que es el de esferas de seguridad. En un momento me preguntó si pensabas personas habían utilizado esta terminología. Como dije en mi respuesta a él, hablé con Lindsay O'Rourke, quien, por cierto, está escribiendo un libro sobre las esferas de influencia. Le pregunté si había visto alguna evidencia de que la gente hablara de esferas de seguridad, y me dijo que no. Y creo que eso es cierto. Así que Jeff ha inventado este nuevo concepto, que en mi ámbito es muy importante, y estoy seguro de que también lo es en el suyo. No obstante, ahora voy a dedicar un poco de tiempo a intentar desmontar su concepto de esferas de seguridad. Permítanme empezar explicando lo que creo que está haciendo Jeff. No creo que lo que voy a decir aquí sea controvertido. Luego señalaré cuáles creo que son los tres principales problemas con lo que él intenta hacer. En el mundo realista en el que opero, las esferas de influencia son regiones geográficas que las grandes potencias dominan. Delimitan estas esferas y se esfuerzan enormemente por mantener a otras grandes potencias fuera de la región. También se esfuerzan mucho por gestionar la política de los estados más pequeños dentro de esas regiones, porque temen profundamente que alguno de esos estados menores pueda formar algún tipo de alianza con una gran potencia lejana. Así que esta es una visión muy realista de la política internacional. Las esferas de influencia tienen que ver con la competencia. Ahora bien, lo que Jeff está haciendo es introducir el concepto de esferas de seguridad. Él quiere una situación en la que las grandes potencias reconozcan las esferas de otros estados. No esferas de influencia, sino las esferas o vecindarios de otros estados, como áreas en las que deberían mantenerse al margen. En otras palabras, deberíamos mantenernos fuera del patio trasero de Rusia, o de su vecindario, su esfera, y ellos deberían mantenerse fuera del nuestro. Y si eso es cierto,
Elimina efectivamente los incentivos para que intervengamos en la política de las potencias menores, porque no tendríamos que preocuparnos de que esas potencias menores formen algún tipo de alianza militar con una gran potencia lejana. Así que el argumento de Jeff es que, si se da una situación en la que las personas reconocen las esferas de los demás, sus vecindarios, y se otorgan un reconocimiento mutuo de no injerencia, no habrá interferencia. De eso se trata, mantenerse fuera de las esferas de los demás. Habrás dado un paso importante hacia un mundo más pacífico. Ahora, permíteme elevar un poco el nivel y hablar de lo que creo que él está haciendo en un sentido más general. En mi mundo, el mundo las esferas de influencia, que de nuevo es un mundo muy realista, básicamente se trata de un mundo de suma cero, donde un estado gana, otro estado pierde, ¿verdad? Y esto se refleja en el famoso dilema de seguridad. Solo hay que pensar en lo que dice el dilema de seguridad. Cualquier cosa que hagas para mejorar tu seguridad disminuye la seguridad de otros estados. Está muy orientado a la suma cero. Y eso es realismo básico 101. Eso es lo que está en juego en la invención de Jeff de este concepto de esferas de seguridad. Él quiere alejarse de eso, especialmente en ciertas regiones, tanto como sea posible. Lo que quiere es un mundo en el que exista indivisibilidad de la seguridad, especialmente en esas regiones. Y permíteme leerte lo que dice Jeff en su trabajo escrito sobre este tema. Así es como define la indivisibilidad de la seguridad. Un Estado no puede mejorar su seguridad a expensas de otro. En otras palabras, él quiere un mundo en el que un Estado no pueda mejorar su seguridad a expensas de otro. Eso es la indivisibilidad de la seguridad. Es muy importante entender que esto está directamente en conflicto con el dilema de seguridad, ¿verdad? El dilema de seguridad, de nuevo, dice que cualquier cosa que hagas para mejorar tu seguridad disminuye la seguridad de otros estados en el sistema. Y él va claramente en contra de eso. Así que eso es lo que está haciendo a nivel general. Pero, de nuevo, cuando bajamos al nivel específico, él quiere alejarse de las esferas de influencia, ¿verdad? Porque las esferas de influencia son aquellas en las que las grandes potencias interfieren en la esfera de las demás, y eso las lleva a intervenir en la política de las potencias menores de su región. Y él quiere crear un mundo en el que haya un acuerdo mutuo de no interferir en la esfera del otro, en el vecindario del otro, y básicamente permitir que las potencias menores dentro de tu esfera sean estados neutrales. Te mantienes al margen de su política. Dicho en la retórica de Jeff, no te comportas como Teddy Roosevelt, ¿de acuerdo? Te comportas más como Franklin Roosevelt. Ahora bien, creo que aquí hay tres problemas. El primer problema es que en muchos casos en realidad es bastante difícil definir qué es una esfera. Jeff habla de vecindarios respectivos. Creo que si hablamos del hemisferio occidental o de Europa del Este, Ucrania, los estados bálticos y así sucesivamente, es razonablemente fácil definir qué es una esfera. Pero hay muchos lugares en el mundo donde resulta realmente complicado. Tomemos el este de Asia hoy en día. Si te interesa conceder a los chinos una esfera de seguridad, ¿cuáles serían exactamente los límites geográficos de esa esfera? ¿Incluye el sudeste asiático? ¿Incluye el noreste asiático? ¿Es todo el este asiático? Podría hacerse ese argumento, pero creo que habría muchos estados en la región, sin mencionar a Estados Unidos, que no aceptarían eso. Es mucho más fácil aceptar el hecho de que Ucrania sea una esfera para Rusia. No hay duda de ello. E incluso se puede argumentar que es fácil que ocurra lo mismo con Estados Unidos en el hemisferio occidental. Pero creo que no conviene subestimar este problema. Te daré un ejemplo más para ilustrar a qué me refiero. Tomemos Europa Occidental y Central durante la Guerra Fría. Obviamente, Europa del Este formaba parte de la esfera de influencia de la Unión
Y obviamente, el hemisferio occidental forma parte de nuestra esfera de influencia. Pero ¿de quién es la esfera de influencia de Europa Central y Occidental? ¿En qué vecindario se encuentra? La respuesta es que probablemente no sea de forma natural una esfera de influencia de ninguna de las dos superpotencias durante la Guerra Fría. Y por supuesto, ambas compitieron con gran intensidad por Europa Central y Occidental, en gran parte por esa razón. Cada una quería convertirla en su propia esfera de influencia. Pero si se llegara a algún tipo de acuerdo mutuo sobre la no injerencia, no sé cómo se trataría hoy el sudeste asiático. No sé cómo se habría tratado Europa Central y Occidental durante la Guerra Fría. Así que, a veces, es muy complicado definir qué es realmente una esfera. Esto nos lleva al segundo problema, que está relacionado. Si asumimos que el mundo no está claramente dividido en una serie de esferas de influencia que sean evidentes y en las que se pueda llegar a un acuerdo, eso significa que habrá grandes partes del planeta que no estarán cubiertas por la lógica de Jeff. No son esferas de seguridad. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué está ocurriendo fuera de las esferas de seguridad de Jeff? Él no dice que haya que eliminar el realismo, la competencia por la seguridad o la política del equilibrio de poder, llámalo como quieras, en esas regiones, en esas áreas, fuera de sus esferas de seguridad. Y eso significa que habrá competencia por la seguridad entre las grandes potencias fuera de esas esferas. Así que la pregunta que tienes que hacerte es si crees que la competencia en materia de seguridad va a extenderse a las esferas de la seguridad. Creo que Jeff básicamente sostiene que se pueden aislar, es decir, que se pueden separar esas esferas de seguridad, y que eso contribuiría en gran medida a crear un mundo más pacífico. Y lo entiendo a primera vista. Pero luego, si lo piensas bien, si existen esas dos grandes potencias compitiendo intensamente entre sí en todo el mundo, salvo en esas esferas de seguridad, ¿no crees que, tarde o temprano, esas grandes potencias buscarán oportunidades para interferir en la esfera de la otra con el fin de obtener ventaja? Porque estamos en un mundo en el que la política del equilibrio de poder opera en grandes partes del planeta, ¿verdad? Jeff no está descartando por completo el curso de Realismo 101. No está diciendo que su argumento sobre la indivisibilidad de la seguridad se aplique en todos los casos. El dilema de seguridad, ¿verdad?, y la política de suma cero siguen presentes en ciertas áreas. Y lo que estoy diciendo es que, mientras eso sea así, existirán incentivos para que las grandes potencias interfieran en las esferas de las demás. Y entonces volvemos a las esferas de influencia. Y, muy importante, cuando tienes un mundo en el que un lado puede tener un incentivo para interferir en la esfera del otro, entonces el otro lado tiene interés en interferir en la esfera del primero. Si tienes un mundo en el que hay dos grandes potencias que tienen esferas, llámalas esferas de seguridad o esferas de influencia, ¿verdad? Están en esas esferas. Tienen esas esferas, ¿verdad?, que dominan. Cada bando va a querer eliminar la capacidad del otro de dominar su esfera. Y además, habrá incentivos muy fuertes para asegurarse de controlar la política de las potencias menores dentro de esa esfera, ¿verdad? Así que lo que estoy diciendo aquí es que creo, Jeff, que a menos que puedas sacar el realismo 101 de la ecuación, corres el riesgo de que la competencia realista fuera de tus esferas de seguridad se infiltre en ellas y las convierta en esferas de influencia. Mi tercer y último problema con tu argumento es que crees que puedes ofrecer garantías de seguridad mutua. He utilizado ese lenguaje algunas veces, y está en tus escritos, está en tu retórica, y eso es completamente comprensible, completamente coherente con la historia que estás contando. En otras palabras, lo que quieres es que esas dos grandes potencias que comparten esferas
se den garantías de seguridad mutua, lo cual es otra forma de decir garantías de que no interferirán en las esferas de la otra. Creo que eso es muy difícil de lograr en la política internacional. Y la razón es que la incertidumbre impregna la política internacional. Además, este es un mundo muy dinámico. El cambio ocurre constantemente. Si piensas en el mundo de los años 90 y lo comparas con el mundo en el que vivimos hoy, se han producido cambios fundamentales. Tú y yo somos lo bastante mayores como para recordar la Guerra Fría. Si retrocedes a la Guerra Fría, luego avanzas hasta la unipolaridad y después hasta la multipolaridad actual. Dios mío, es increíble cuánto ha cambiado todo en nuestra vida. Y ni siquiera llevamos tanto tiempo en el planeta. Así que el cambio está ocurriendo constantemente. Y con ese cambio viene todo tipo de incertidumbre. Hay incertidumbre sobre las intenciones. Quiero decir, ¿quién habría predicho que Donald Trump sería presidente cuando éramos jóvenes? Seguramente habríamos pensado que eso era impensable. Pero aquí estamos. Y quién sabe quién será presidente dentro de 10 años. Así que, cuando hablas de las intenciones de los estados, nunca puedes estar completamente seguro. Y cuando hablas de capacidades, ¿verdad? Mira a China. Si observas a China en 1990 y luego en 2025, es como la diferencia entre la noche y el día en términos de capacidades. Dios mío, este país es tan impresionante por su poder económico y ahora también por su poder militar. Mucha gente pensaba que eso era imposible. Creían que China crecería económicamente, pero que no se convertiría en el país extremadamente poderoso que es ahora, que no llegaría a ser un competidor de igual nivel con Estados Unidos. Así que lo que te estoy diciendo es que en un mundo lleno de incertidumbre, que es el mundo de la política internacional, el cambio ocurre constantemente. Y lo que es muy importante, donde no existe una autoridad superior que garantice que esas garantías de seguridad se cumplan, que asegure que, si yo te doy, Jeff, una garantía de seguridad y luego la violo, rinda cuentas y sea castigado. Eso no ocurre en la política internacional, como bien sabes, porque no hay una autoridad superior. Así que, mi argumento sería que dadas las limitaciones de lo que significa una garantía de seguridad mutua, los estados tienen incentivos muy poderosos para obtener ventajas siempre que puedan, para ponerse en una posición excelente de cara a tiempos difíciles. Las cosas pueden torcerse en 10, 15 o 20 años, quién sabe, pero quieres asegurarte de que cuando las cosas se tuerzan, estés en buena forma. Y la mejor manera de hacerlo es aprovecharse del otro lado. Y si puedes aprovecharte del otro bando dentro de su esfera, lo harás. Y eso simplemente nos devuelve a un mundo de esferas de influencia, donde las grandes potencias compiten entre sí, no solo por construir esferas de influencia, en mi retórica, sino que compiten entre sí por construir esferas. Basta con pensar en la competencia de la Guerra Fría en Europa Occidental y Central. También compiten en términos de interferir en los patios traseros del otro. Piensa en la crisis de los misiles en Cuba. Piensa en todos esos esfuerzos que hicimos durante la Guerra Fría para socavar a la Unión Soviética en su propio patio trasero. Así que creo que tu idea es excelente desde un punto de vista normativo. Excellent from a normative point of view. If we could get the world to work the way Si pudiéramos conseguir que el mundo funcionara como tú quieres, sería algo bueno. Lo entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente lo incómodo que te resulta mi noción de tragedia y cuánto te gustaría trascender la naturaleza trágica de la política internacional, tal como yo la expongo. Lo entiendo por completo. Pero mi punto es que no puedes hacerlo, ¿verdad? Y creo que, si observas el registro histórico, realmente no hay pruebas de que hayamos tenido éxito en esto. Y la razón es que la lógica realista básica que sustenta las esferas de influencia casi siempre prevalece sobre la lógica básica que sustenta tus esferas de seguridad. Así que lo dejaré aquí y os paso la palabra a ti, Glenn, y a ti, Jeff, para que intervengáis.
jump in. Solo añadiré unas cuantas preguntas rápidas para ambos antes de que respondan entre sí. El concepto de una esfera de seguridad tiene algunas similitudes con lo que el presidente Medvedev propuso en 2008, justo después de la guerra de Georgia. Él presentó una propuesta para evitar otra guerra, esencialmente algo parecido a lo que estamos viendo hoy en Ucrania, pero la llamó una esfera de interés. Y su argumento era que una esfera de interés sería conceptualmente muy diferente de una esfera de influencia. Una esfera de influencia sugiere una influencia exclusiva. Por ejemplo, que Rusia debería tener una influencia exclusiva en Ucrania o Georgia. Y él dijo que esto no es lo que queremos ni necesitamos, pero el concepto de una esfera de interés es diferente. Reconoce que a lo largo de nuestras fronteras tenemos por razones históricas intereses privilegiados. Así que la diferencia era que no exigirían una influencia exclusiva. Sin embargo, cuando actores extranjeros u otras grandes potencias operan a lo largo de esas fronteras, en países como Ucrania o Georgia, tendrían que tener en cuenta los intereses rusos y acomodar a Rusia en esos procesos. Y así de nuevo, diría simplemente que, implícitamente, que ya practicamos esto en algunos casos. Por ejemplo, se podría argumentar que Ucrania tiene la misma libertad que México, porque México puede formar cualquier asociación económica o política. Pero desde luego, México no tiene la libertad, como sugirió John, de unirse a un bloque militar con los rusos o los chinos. De nuevo, parecía que esto también era sentido común en Occidente, porque si recordamos, allá por 2008, los europeos estaban bastante preocupados por lo que podría ocurrir si empezábamos a entrometernos demasiado en el patio trasero de Rusia. Angela Merkel argumentó que sería una declaración de guerra incorporar a Ucrania a la OTAN. Pero desde entonces nos hemos alejado un poco de esa postura. Parecemos utilizar más argumentos normativos, como debería ser el mundo. Es decir, que cada país tiene derecho a unirse. Cualquier bloque militar que desee, lo cual a menudo se confunde con reconocer cómo es realmente el mundo. Ninguna gran potencia aceptaría esto, y haría todo lo posible, incluso ir a la guerra, como hemos visto, para evitarlo. Supongo que mis principales preocupaciones, 3 preocupaciones, serían, dado que esto es una cuestión de sentido común, ¿cómo se organizaría en un tratado? Como dices, debemos tener en cuenta tus preocupaciones cuando estemos en zonas históricamente sensibles a lo largo de tu frontera. Supongo que la segunda sería, ¿cómo se evita que una esfera de seguridad degenere en una esfera de influencia? Es decir, si dices que la OTAN no tiene ningún papel en Ucrania, porque esto supone una amenaza para la seguridad rusa, ¿cómo evitamos entonces que Ucrania se convierta en una zona de influencia o dominio exclusivo de Rusia? Quiero decir, esto también podría ser una preocupación para el lado estadounidense. Nadie aceptaría bases militares a lo largo de la frontera estadounidense, pero al mismo tiempo, nadie querría ver a Estados Unidos, por ejemplo, despojar a Venezuela de sus recursos. Entonces, ¿cómo se evita que una esfera de seguridad se convierta en esencia en una esfera de influencia? Y el último punto que mencionaré es un poco lo que John estaba sugiriendo. ¿Cómo se evita que los países se aprovechen? Porque de nuevo, no solo estamos buscando la paz, los estados también participan en una competencia por la seguridad. Y para los europeos, ahora, una de las razones por las que creo que no necesariamente quieren que la guerra termine, es porque, bueno, no solo para evitar que los estadounidenses se vayan, sino también porque, ya sabes, ahora estamos librando una guerra por delegación. Tenemos a cientos de miles de ucranianos que podemos usar prácticamente a voluntad para luchar contra los rusos. Es muy atractivo tener tanta influencia en el país vecino de una gran potencia. En fin, esos eran mis 3 pensamientos principales, pero te cedo la palabra. Sí, bueno, hay muchos temas sobre la mesa en este momento.
Déjame intentar abordar algunos de ellos. Primero, la geografía sigue siendo importante en la guerra. El tiempo que tarda un dron o un misil en alcanzar la capital para un ataque de decapitación importa, y las grandes potencias lo consideran claramente relevante. Estados Unidos realmente no quería armas nucleares en Cuba, y Rusia realmente no quiere al ejército estadounidense en Ucrania. Y cuando han dicho a lo largo de los años, no queremos estar a 3 minutos de un ataque con misiles, han sido bastante explícitos al respecto. Una de las cosas más desestabilizadoras que hizo Estados Unidos, en mi opinión, está completamente subestimada, pero creo que probablemente tuvo un peso casi tan grande como cualquier otra en la mente rusa, aunque vosotros dos lo sabríais mejor que yo. Y eso fue abandonar el tratado ABM en 2002 y empezar a instalar sistemas antimisiles, los sistemas Aegis, en Polonia y Rumanía. A mi juicio, esto no fue algo menor en el pensamiento ruso. Esto se percibió, según afirman los expertos en seguridad rusos, como una posible preparación para un ataque de decapitación, como una verdadera alteración del equilibrio de poder, como una auténtica erosión de la disuasión. Reconozco ese argumento. No lo desestimo. Creo que Estados Unidos se volvería completamente loco si Rusia empezara a construir misiles antibalísticos a lo largo de nuestro perímetro. Aunque no tengo los mapas para mostrártelo aquí, creo que podríamos hacerlo mucho mejor de lo que estamos haciendo ahora para entender que ciertas zonas son extremadamente provocadoras y arriesgadas. Pondría a Ucrania muy alto en esa lista. Pondría a Georgia muy alto en esa lista. Pondría al Cáucaso Sur muy alto en esa lista. También quiero recordar que todos los popes de la política exterior neoconservadora estadounidense eran amigos de Chechenia a finales de los años 90. Dudo que alguno de ellos supiera realmente dónde estaba Chechenia, pero sabían que podía fastidiar muchísimo a los rusos. Así que querían usar Chechenia para debilitar a Rusia. Y esto es lo que digo que debemos evitar. No quiero afirmar que haya una línea clara y rígida, pero tampoco quiero decir que la falta de precisión signifique que la idea no tenga valor. La idea debería tener un componente militar. Si no lo tuviera, lo que estoy diciendo no tendría realmente importancia. Sin embargo, creo que sí la tiene. La proximidad del ejército del otro bando realmente importa, en mi opinión. Y esa es la proposición básica. Plantea un centenar de cuestiones que me encantaría pasar horas discutiendo contigo. Pero ¿por qué la Unión Soviética ocupó Europa Central y Oriental después de la Segunda Guerra Mundial? Por supuesto, la idea habitual es que querían construir un sistema comunista global, pero creo que la verdadera razón fue que temían una remilitarización de Alemania. Estados Unidos rechazó una Alemania neutral y desmilitarizada por principio, y en su lugar estableció la OTAN y la República Federal de Alemania como parte central de la alianza. Y a insistencia de los alemanes, aunque francamente yo no habría seguido esa insistencia, yo habría optado por la idea que tenían Stalin y George Kennan, que una Alemania neutral y desmilitarizada habría sido un gran beneficio para todos. Y eso, creo, podría haber puesto fin a la Guerra Fría mucho antes. Permítame pasar al tercer tipo de problema, que las garantías de seguridad mutua no pueden durar. Quiero decir un par de cosas conceptuales. Sé que el tiempo es limitado, pero no estamos en un juego de suma cero, estamos en un juego de suma negativa. Cuando tenemos una carrera armamentística, cuando tenemos una competencia que puede derivar en un desastre, se trata de un juego de suma negativa. Como economista, siempre intento desesperadamente encontrar el resultado eficiente. Así que para quienes conocen el dilema del prisionero, el famoso juego, el llamado equilibrio o equilibrio de Nash, el dilema del prisionero no es un resultado de suma cero. Es un juego de suma negativa. La cooperación por ambas partes es mejor, pero todos tienen el incentivo de hacer trampa.
Así que terminas con un equilibrio de trampa-trampa, o lo que llaman el equilibrio de defecto-defecto. Pero eso no es de suma cero, es de suma negativa. Ofende a un economista. Nosotros estamos a favor de la eficiencia. En otras palabras, se puede mejorar la situación de ambas partes alcanzando un entendimiento mutuo. Y entonces la pregunta interminable es, ¿cómo se hace cumplir eso cuando existe el incentivo de hacer trampa? Lo que la teoría de juegos nos enseña son varias cosas diferentes. Una es que si el juego se repite, es más complicado que simplemente hacer trampa una vez. Y por eso existe un incentivo para mantener un tratado. No es perfecto, pero tampoco es nulo. El futuro proyecta una sombra sobre las decisiones del presente. Los tratados de armas nucleares en realidad han funcionado, excepto cuando Estados Unidos se retiró unilateralmente de ellos. Eso demuestra tanto el punto de John como el mío. El punto de John es que, Estados Unidos se retiró de ellos. Mi punto es que los soviéticos y los rusos en realidad los cumplieron. Y esto es muy importante. Cuando el presidente John F. Kennedy intentaba convencer al pueblo estadounidense del Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, dijo que era del interés tanto de Rusia como del nuestro mantenerlo, porque es mutuamente beneficioso. Es una suma positiva en comparación con una carrera armamentista nuclear. Convenció al Senado por una mayoría abrumadora, y los soviéticos se mantuvieron fieles al Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares. También dijo algo muy importante, que no buscaba, ya sabes, la era milagrosa en la que los conflictos desaparecen. Creo que estamos en una lucha constante con la realidad que John describe. En otras palabras, por supuesto que hay trampas. Por supuesto que ningún tratado durará para siempre, pero mantengámonos con vida durante los próximos 20 años. Hagamos lo mejor que podamos. Firmemos tratados, intentemos cumplirlos y aprovechemos los efectos de la reputación. La teoría de juegos ha demostrado que existen muchas formas de lograr la cooperación en un dilema del prisionero iterado. Se trata de la reciprocidad indirecta, como la llaman, en la que se pierde la reputación ante los demás. Es el castigo colectivo, que implica un nivel de gobernanza superior al del Consejo de Seguridad de la ONU, imponiendo sanciones y demás. Admito que nada de esto funciona del todo bien. Pero es mejor seguir con vida e intentar estas cosas y hacer que funcionen lo mejor posible que simplemente decir que estamos en una guerra de todos contra todos, casi como una inevitabilidad, porque realmente no lo creo. Y creo que la idea es, hagámoslo ahora, las cosas cambiarán, alguien violará esto. Volvamos a la lógica de los juegos de suma positiva o de las posibilidades de suma negativa y rehagámoslo si es necesario en el futuro. Redo it if we have to in the future. So I don't deny the difficulties, but I also think... Así que no niego las dificultades, pero también creo que tanto la teoría de juegos formal, por así decirlo, como la experiencia histórica, muestran que hay periodos de paz que en realidad se construyen. Se basan en parte en tratados y acuerdos mutuos, y duran mucho tiempo, y luego dejan de durar. Y entonces existe un gran riesgo de guerra. Me preocupa mucho la lógica que dice, sí, va a ocurrir, la guerra va a ocurrir. Simplemente detesto la realidad nuclear actual, que es que, creo en este concepto de la revolución nuclear, algo es realmente, verdaderamente, horriblemente distinto ahora en nuestra realidad. Realmente tenemos una espada nuclear de Damocles sobre nuestras cabezas. Así que tenemos que esforzarnos aún más por hacerlo bien. Luego, el tercer punto que mencionó John, que era el número 2 en su recuento, es que seguiríamos teniendo competencia en otros ámbitos. Y creo que un caso perfecto de eso sería la competencia entre China y Estados Unidos en África, por ejemplo. Todo el mundo quiere cobalto, todo el mundo quiere cobre, todo el mundo quiere los recursos, todo el mundo quiere los votos, quizá en la ONU, lo que sea. Y así África no está dentro de la esfera de seguridad, ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Rusia, ni de la India. Está simplemente lejos. Y por tanto habrá competencia allí. Ahora bien, ¿qué se podría decir sobre eso?
Yo diría que sí, que es cierto. Por supuesto, intentaría evitarlo. Mi lógica principal en ese caso sería dirigirme a los propios africanos y decirles, uníos, porque estáis mucho más seguros en una unión africana de 55 países que siendo divididos por las grandes potencias. Pero creo que África es exactamente el tipo de terreno de juego de la competencia del que habla John. Es real, es cierto, pero es mucho menos probable que degenere en una guerra nuclear y mucho más probable que implique escaramuzas locales o incluso guerras, golpes de Estado u otras cosas, sin duda. Pero es poco probable que sea el detonante de una guerra nuclear porque literalmente hay más tiempo y espacio, no es cara a cara. En resumen, para mí tenemos mecanismos de cooperación que son imperfectos pero reales. Cooperamos más de lo que implicarían los dilemas del prisionero de un solo periodo, los juegos de halcón y paloma, en la jerga. Somos mejores en eso porque sabemos lo peligrosos que son. Ser de suma negativa significa que realmente hay una ventaja en mantener un resultado cooperativo. Y podemos utilizar las llamadas estrategias de disuasión, que significan que si rompes este acuerdo, yo romperé 10 acuerdos en el futuro. Existen otros tipos de mecanismos, tratados, literalmente, o costes reputacionales, que pueden marcar la diferencia. Y solo para añadir un punto sobre esto, Occidente, Estados Unidos y Europa creían que cuando la guerra de Ucrania se intensificara, Putin quedaría aislado a nivel mundial. Hablaban como si dijeran, oh, todo el mundo sabe que este hombre es un tirano. Y por supuesto eso no ocurrió, un punto que los tres hemos estado señalando constantemente. El presidente Putin es muy respetado, gracias, en más de un centenar de países de todo el mundo. ¿Por qué? Porque no se le percibe como alguien que haya violado las normas de la manera en que Occidente lo presenta. Si vas a hablar con un líder en África o con un líder en Asia, ellos dicen, ¿por qué provocó Estados Unidos esta guerra? No la ven como la guerra no provocada que Estados Unidos o Europa afirman que es. Putin no sufrió un gran coste reputacional por esta guerra, porque en mi opinión, lo que hizo fue provocado, como John Mearsheimer nos explicó a todos en 2014. Así que, en mi opinión, este es un ejemplo de cómo la reputación importa. Pero Putin no perdió reputación, salvo dentro de la burbuja de la propaganda occidental, no en la opinión mundial, porque se consideró una violación de una norma por parte de Estados Unidos. ¿Por qué son tan agresivos? ¿Por qué están presionando a la OTAN? ¿Por qué intentan estar en Ucrania? ¿Por qué derrocaron a un gobierno en febrero de 2014? Y así sucesivamente. Y en ese sentido, me parece que esta idea, que la reputación puede ayudar a asegurar acuerdos, no para siempre, pero mejor que una visión puramente de estamos atrapados en una lucha, es un punto real y constructivo. Deberíamos usarla constantemente, porque necesitamos avanzar a trompicones, de generación en generación, sin destruirnos a nosotros mismos. Me encanta profundamente el discurso por la paz del presidente John F. Kennedy del 1963. Escribí un libro sobre él, porque me gusta muchísimo. Y una de las cosas que dice que considero muy importante es que la paz es un proceso, una forma de resolver problemas. Así que no es una gran solución, no es en absoluto el fin del realismo. Pero sí es un proceso que deberíamos aprovechar en nuestro beneficio, en beneficio mutuo. Tengo varios puntos que quiero plantearte, Jeff, y también a ti, Glenn. En primer lugar, sobre la competencia entre Estados Unidos y China en África. En realidad, creo que la verdadera competencia se dará en Oriente Medio. Porque, como tú sabes mejor que yo, Jeff, la economía china depende en gran medida del petróleo importado del Golfo. Y el Golfo Pérsico ha sido durante mucho tiempo una zona de gran interés estratégico para Estados Unidos. Pero si lo piensas bien, la competencia entre Estados Unidos y China en el Golfo se extiende a la competencia en esa esfera de seguridad que queréis crear en Asia Oriental.
in that sphere of security that you want to create in East Asia. Because if I'm the United States and I'm competing with the Porque si estoy en Estados Unidos y compito con los chinos en Oriente Medio, sé que tienen una marina de aguas azules que sale del este de Asia, pasa por el sudeste asiático, atraviesa el estrecho de Malaca y se dirige hacia el Golfo Pérsico. Así que lo que ocurre en el este de Asia, especialmente en el sudeste asiático, influye en lo que está pasando con los chinos en Oriente Medio. Se puede ver cómo la competencia en Oriente Medio, que, como señalaste correctamente, no es natural esfera de ninguno de sus grandes poderes, puede afectar la manera en que Estados Unidos piensa sobre intervenir o no intervenir en el este de Asia, especialmente en el sudeste asiático. In East Asia, especially in Southeast Asia. This is the point that I was. Este es el punto que estaba planteando antes. Solo otro apunte rápido. Hablas de que ha habido largos periodos de paz. Yo no usaría la palabra paz, aunque entiendo perfectamente lo que dices, Jeff. Mi argumento es que, cuando se trata de grandes potencias, existe una competencia constante en materia de seguridad. A veces esa competencia es más o menos intensa, no hay duda de ello. No estáis enfrentándoos todos los días, pero la clave del asunto es asegurarse de que la competencia en seguridad siga siendo una competencia y no se convierta en una guerra abierta. Creo que los tres estamos totalmente de acuerdo en ese punto. Y de nuevo, vivimos en un mundo nuclear, y lo último que queremos es una guerra real. El argumento básico es que es importante entender, y quizá no debería decir esto, pero lo diré, que hay que aceptar mi lógica, porque es tan poderosa que uno tiene que desenvolverse en torno a ella. En otras palabras, no se puede sacar mi lógica de la tragedia de la política de las grandes potencias de la mesa. Está integrada en el sistema, y hay que reconocerlo y actuar en consecuencia. Ese es el argumento que estoy planteando. No estoy diciendo que debamos salir mañana a estrangular a los chinos, ni que tengamos que hacer más para golpear a los rusos. Ese no es mi argumento. Mi argumento es entender cómo funciona este mundo, comprender la naturaleza trágica de la política internacional y hacer todo lo posible por gestionarla. Pero si me permites, no quiero interrumpir. No, adelante. En cierto modo, eso es lo que intento decir. De acuerdo, al menos mantén cierta distancia porque eres tan propenso a tropezar con un conflicto. Al menos ten el sentido común. No entres en Ucrania y Georgia con la OTAN, por el amor de Dios. ¿Por qué los estadounidenses no entienden eso? En ese punto estamos de acuerdo. Pero lo digo como cuestión de principio. Mantente fuera de su vecindario, por el amor del cielo, precisamente por tu razón, que es tan fácil tropezar con una crisis. Y en realidad estamos metidos en ello. Por decirlo suavemente, mi respuesta no va dirigida a ti, sino a aquellas personas que pensaron que podíamos, y aún podemos, ampliar la OTAN para incluir a Georgia y Ucrania. Ellos no aceptan mi lógica. Yo sí, lo sé, de acuerdo, pero solo digo que ellos no. Mi argumento desde el principio ha sido que, si se entendiera la lógica básica del equilibrio de poder, no se intentaría extender la OTAN a Ucrania y Georgia, porque, en mi opinión, esa es claramente una esfera de influencia bien establecida para los rusos. Y ellos lucharán hasta la muerte para impedir que conviertas a Ucrania en una plataforma de lanzamiento de misiles que puedan alcanzar Rusia. Así que estamos completamente de acuerdo en eso. Pero el único punto que intento plantear, para añadir un matiz, es que si lo llamamos una esfera de seguridad en Ucrania y no una esfera de influencia, nos liberamos, creo, de un argumento legítimo. Pero ¿qué pasa con los ucranianos? En mi opinión, tienen derecho a comerciar con quien quieran, pero no tienen derecho a acoger militarmente a quien quieran. Ese es mi punto. Y esa es la diferencia. Vale, bueno, como he dicho,
Creo que lograr un acuerdo mutuo y hacerlo cumplir es muy difícil. Quiero señalar otra cosa, y voy a esforzarme mucho por no entrar en los detalles aquí. Pero el dilema del prisionero es fundamentalmente diferente de la lógica que yo planteo. La razón es que el dilema del prisionero no implica ganancias relativas. En otras palabras, no se preocupa por lo que yo gano como prisionero frente a lo que tú ganas como prisionero, Jeff. Solo me importa lo que hace Jeff en el dilema del prisionero en función de si maximiza mi utilidad, que yo obtenga el mejor trato posible para mí. Así que me importa lo que haga Jeff para conseguir un buen trato. Lo que le ocurra a Jeff al final no me importa. De acuerdo, que Jeff acabe siendo más poderoso que yo o no importa en el dilema del prisionero. Todo lo que me importa es mi propia utilidad, por decirlo en términos de ciencias sociales. Mi lógica es fundamentalmente diferente. Mi lógica es que me importa mucho lo que le ocurra a Jeff. ¿Cuánta potencia gana Jeff como resultado de jugar el dilema del prisionero frente a cuánto obtiene John? El poder relativo importa mucho. O dicho de otro modo, las ganancias relativas sustentan mi lógica realista, mientras que las ganancias absolutas, ¿verdad?, implican que solo te preocupas por tus propias ganancias en el dilema del prisionero. Así que creo que el dilema del prisionero no es análogo a lo que estoy planteando. Ahora, permíteme hacer dos observaciones más, muy breves. Uno es sobre Alemania. En realidad, creo que conseguimos la mejor solución. Básicamente la dividimos en dos, y tuvimos la Guerra Fría. Tu argumento es que deberíamos haber tenido una Alemania neutral, que deberíamos haber permitido que Alemania se reunificara después de la guerra y se volviera neutral. Está en gran parte desarmada, algo parecido a lo que hicimos después de la Primera Guerra Mundial, pero sin el lado punitivo. De acuerdo, sin el lado punitivo. Pero el problema es que no se puede estar seguro de cómo será Alemania dentro de 20 o 30 años. No puedes garantizarme que una Alemania unificada, incluso si es neutral en 1946, cuando sea, seguirá siendo neutral en 1996. Y no quiero correr ese riesgo. Así que creo que llegamos a la mejor solución. Simplemente lo cortamos en pedazos. Y por cierto, esto plantea la cuestión de qué habrías hecho con Alemania en 1918, sabiendo lo que ahora sabemos. ¿Qué harías con Alemania en 1918? Era un estado increíblemente poderoso entonces, ¿verdad? En términos de poder latente. Vaya, ¿y qué haces? ¿La tratas de manera benévola, como defendía Keynes, y como seguramente tú crees? ¿La reincorporas a la llamada Comunidad de Naciones? Acabas de librar una guerra mundial contra ese país, ¿no? Si hubieras podido dividirlo en dos en 1918 y mantenerlo dividido, habrías evitado la Segunda Guerra Mundial. Así que hay que entender que esta incapacidad nuestra para imaginar cómo será el futuro da a los estados incentivos muy poderosos para comportarse de manera despiadada en el presente, con el fin de evitar un desastre más adelante. Mi punto final, y en esto quiero estar de acuerdo contigo, trata sobre la proximidad geográfica y la idea de colocar misiles en un lugar como Ucrania, o incluso sistemas ABM en Europa del Este. Esos sistemas ABM, por cierto, podrían haberse utilizado fácilmente para lanzar misiles ofensivos contra Rusia. Bien, mira, durante la Guerra Fría en los años 80, la administración Reagan estaba en el poder. Y ahora sabemos, la mayoría lo sabíamos ya entonces, que estábamos ansiosos por desarrollar una capacidad de primer ataque contra la Unión Soviética. Dado que ellos tenían una cantidad enorme de misiles, la forma de hacerlo era con una estrategia de decapitación. Y recuerdo que la gente solía decir, bueno, no conseguiremos todos los misiles soviéticos. Algunos quedarían, y habría, esta era la expresión utilizada en aquel momento, una represalia irregular. La razón por la que necesitábamos la Iniciativa de Defensa Estratégica, o Star Wars, era para hacer frente a esa represalia irregular.
Pero recuerda, estábamos hablando de desplegar misiles Pershing y misiles de crucero lanzados desde tierra, misiles de alcance medio. Para eso se diseñó el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, el INF, para eliminarlos. Los soviéticos estaban encantados con el Tratado INF porque consideraban que esos Pershing y GLSM en Europa Occidental formaban parte de una estrategia de decapitación. Así que tienes toda la razón al decir que la idea de que pudiéramos tomar Ucrania y usarla como plataforma de lanzamiento contra Rusia era una receta para el desastre. Y creo que cualquier buen realista, y esto nos incluye a los tres, entiende que eso era buscarse un gran problema. Y, como era de esperar, tuvimos un gran problema. Luego, por supuesto, ¿qué hacemos? Redoblamos la apuesta. Permitimos que Ucrania lanzara ataques contra las armas nucleares estratégicas de Rusia. Solo hay que pensarlo. Y no solo eso, sino que, yendo un paso más allá, permitimos que Ucrania invadiera la madre Rusia. Así que se puede entender perfectamente por qué, desde el punto de vista ruso, es categóricamente inaceptable que Ucrania o Georgia estén en la OTAN, como señalaste. Y creo que desde tu punto de vista, desde el mío, y sin duda desde el de Glenn Deason, fue una decisión extraordinariamente insensata. Permíteme mencionar solo un punto, y luego espero que podamos hacer otro programa para hablar de Alemania en 1918 y Alemania en 1945, porque eso sería absolutamente fenomenal. El punto que quiero destacar es que tu modelo de poder relativo es fantástico, perfectamente riguroso y lógico, pero sigue siendo un equilibrio de suma negativa, en el sentido de que, si piensas en cada bando jugando al halcón o a la paloma de la manera tradicional, como el poder relativo importa, ambos bandos acaban jugando al halcón. Y ese es el punto en esta interpretación. En un mundo incierto, si el otro bando juega a la paloma, estupendo. Pero si el otro bando juega al halcón, más vale que tú también juegues al halcón. Y eso es muy cierto en tu sentido, como lo es en el dilema del prisionero. El punto que estoy señalando es que halcón es peor para ambos que paloma. La relatividad es la misma en ambos casos. Uno es una carrera armamentística o una guerra abierta. En otras palabras, un despilfarro costoso de recursos, ya sea moderado o desastroso. Y el otro es la paz basada en la reciprocidad. Tu posición realista plenamente rigurosa es que la posición halcón, incluso más que en un dilema del prisionero típico, es el equilibrio, porque ¿cómo te atreverías a jugar como paloma? Así que dices, llegar a paloma es muy difícil en un mundo incierto, sin una autoridad superior y con circunstancias que cambian constantemente. Y digo que, incluso en esa situación, podemos encontrar la manera de mantener una postura de paloma durante un tiempo, porque Metternich o Bismarck lo hicieron durante un tiempo, hasta que Guillermo II expulsó a Bismarck, o los chinos, los japoneses, los coreanos y los vietnamitas lo hicieron durante unos cuantos siglos. Podemos encontrar formas de retirarnos lo suficiente como para no ser lo más belicistas posible. Y estamos de acuerdo en los detalles sobre Ucrania, por ejemplo. Solo quiero generalizar eso para aclararlo. No se sacrifica a Ucrania al decir que no puede unirse a la OTAN porque puede comerciar con nosotros y vamos a invertir en ella. Y Rusia no va a poder afirmar que es su esfera de influencia, pero tienen razón al decir no pongáis vuestros misiles allí. Pero déjame decirte cuál creo que es el problema. Supongamos que tú y yo somos dos estados, ¿de acuerdo? Y que ambos estamos satisfechos con el statu quo. Lo último que queremos hacer es agredirnos mutuamente o agredir a alguien más. Nos gusta el statu quo. Bien. Y tu argumento es que, en ese mundo, comportarse como dos palomas es lo más inteligente. Sería ridículo que actuáramos como halcones, porque ambos estamos satisfechos con el statu quo. Así que seamos palomas, ¿verdad? Mi punto es que no puedo estar seguro de que tú seas una paloma, y tú no puedes estar seguro de que yo lo sea. E incluso si tú, Jeff,
puedes estar seguro hoy de que soy una paloma. No puedes estar seguro de que dentro de 1, 2 o 3 años seguiré siéndolo, ¿verdad? Las intenciones son lo complicado aquí. No puedo estar seguro de cuáles son tus intenciones, y tú no puedes estar seguro de cuáles son las mías. Así que lo más prudente para mí es asumir que eres un halcón, y lo más prudente para ti es asumir que yo soy un halcón. Y eso acaba generando una situación trágica. Los Ebrians hat. Ese es el problema, ese es streamed. Es la throwing. No estoy siendo Grecinue. Now, Ese no es el argumento. Lo sé. Es una situación terrible. Pero ya sabes, solo quiero señalarte, Jeff, que durante la Guerra Fría, si trabajabas en el mundo de la inteligencia y observabas a la Unión Soviética, llegamos realmente al punto en que podíamos evaluar muy bien las capacidades soviéticas. Podías ver prácticamente todo lo que tenían, con satélites de observación y cosas por el estilo, ¿verdad? En lo que nunca pudimos ponernos de acuerdo, y sobre lo que tuvimos enormes debates que siguen hasta hoy, fue en si la Unión Soviética era o no una potencia de statu quo. Tal como lo describes, creo que tu descripción, por cierto, de cuáles eran las intenciones soviéticas al final de la Segunda Guerra Mundial es correcta. Lo último que querían era una guerra mundial con Estados Unidos después de lo que les acababa de suceder. En ese momento ya tenían más que suficiente seguridad, porque habían resuelto de manera efectiva el problema alemán. De nuevo, como decías, si retrocedes a lo que los estadounidenses pensaban en aquel entonces, había una gran disputa en este país. Mucha gente pensaba como tú y yo, pero mucha otra pensaba lo contrario, que estaban preparados para conquistar toda Europa, que querían la dominación mundial. De eso trata el comunismo, y así sucesivamente. Así que la cuestión es que no podíamos saber cuáles eran sus intenciones. Y el resultado final fue que observamos sus capacidades y asumimos el peor escenario respecto a sus intenciones. y de nuevo, esa es la tragedia. Pero debían haber seguido nuestro camino. Ese es el punto. Bueno, tenemos que ir terminando. Solo pensé que, para acabar con una nota positiva, comentaría por qué creo que esta idea de las esferas de seguridad es me gusta como concepto. Eso se debe a que en Europa, todos nuestros esfuerzos por desarrollar una arquitectura de seguridad paneuropea, desde los acuerdos de Helsinki de 1975 hasta la Carta de París para una nueva Europa en 1990, pasando por el establecimiento de la OSCE en 1994, siempre introdujeron dos principios que estaban en conflicto. Uno era la seguridad indivisible, que significa que nadie debería reforzar su seguridad a expensas de otro. Pero el segundo era que todos tienen derecho a seguir su propia política exterior. Ahora bien, esto hasta cierto punto es contradictorio, porque digamos que Ucrania debería tener la libertad de unirse a la OTAN si así lo desea. Sin embargo, entonces, por supuesto, esto vulnera el principio de seguridad indivisible. Pero ya sabes, en realidad estas dos cosas pueden armonizarse. Es decir, si se tiene una esfera de seguridad, básicamente, este es el enfoque, entonces la seguridad indivisible se convierte en responsabilidad de las grandes potencias. Nadie está obligando a la OTAN a entrar en Ucrania. De nuevo, es responsabilidad de las grandes potencias. Y creo que aquí es donde la OTAN fracasó, con su política de puertas abiertas y su expansionismo. Es casi como una ley de la naturaleza. Lo que ocurrió entonces fue que los desacuerdos entre Rusia y la OTAN sobre la creación de una Europa común o sobre cómo evitar un conflicto se transformaron en un conflicto entre Rusia y Ucrania. Porque ahora, los rusos no podían llegar a un acuerdo con la OTAN, tenían que detener a los ucranianos. Y creo que sí, por esta razón tenemos una guerra, porque la OTAN ignoró la seguridad indivisible, y luego Rusia ignoró los derechos soberanos de Ucrania para hacer lo que quisiera. De todos modos, creo que todas nuestras ambiciones de construir esta arquitectura de seguridad paneuropea pasan por alto un componente, y la esfera de seguridad podría ayudar a llenar ese vacío.
Pero de nuevo, me considero un realista muy estricto, aunque con algunas inclinaciones idealistas, así que me gustaría pensar que aún hay oportunidades de reforma. En fin, ¿algún comentario final antes de que terminemos? No, solo quiero decir lo agradecido que estoy de poder aprender siempre de vosotros dos. Y espero que podamos volver y hablar de algunos de estos otros temas porque son realmente fascinantes. La historia es muy importante porque nos ayuda a comprender mejor el presente. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Jeff. Y también señalaría que si pensamos en el futuro de Europa y en el hecho de que el pacificador estadounidense parece estar desapareciendo, los estados europeos van a estar más solos que nunca. Toda la cuestión de cómo se desarrollará eso es directamente relevante para lo que estamos tratando aquí hoy. E incluso tiene cierta relación con lo que ocurrió con Alemania en 1918 y después de 1945. Hay todo tipo de grandes cuestiones de carácter empírico o histórico flotando por ahí que tienen mucha relevancia para el futuro. Así que, sin duda, deberíamos hablar de esos temas. Gracias de nuevo. Encantado de estar con vosotros dos. Muchas gracias. Adiós. Bye bye.